Estos últimos 2 días han servido para que podamos detectar cuál es la situación más probable en cuanto a la dirección de Bitcoin en los próximos días. Quédate porque te voy a explicar cuál es esa dirección, alcista o bajista, y además te voy a explicar correctamente los motivos de esa probabilidad mayor. Además, veremos qué es lo que opina la mayoría de las personas sobre el siguiente precio importante en Bitcoin y cuestionaremos si es importante hacer lo que hace la mayoría o hacer lo contrario, ya que, como sabéis, normalmente la mayoría es quien pierde dinero. Vamos ya directamente al grano. Como veis, los mercados hoy se han levantado en rojo en términos generales, tanto en las aperturas europeas, los futuros estadounidenses, las sesiones que ya han cerrado de Asia, Australia, etcétera, etcétera, y pues bueno, lógicamente también las criptomonedas. ¿El motivo es alguna noticia, es alguna situación? No hay nada concreto que esté desviando este movimiento alcista que hemos visto los últimos días, ahora en una dirección bajista, y es que durante la jornada de hoy pues realmente no vamos a tener demasiado. Sí que comparece el gobernador Bailey del BOE para Gran Bretaña. Y luego, pues bueno, tenemos a última hora de la sesión, pues bueno, declaraciones de Williams, un miembro del FOMC. Ya hemos visto, pues bueno, múltiples ocasiones de declaraciones de esta persona y no son realmente determinantes. Esto no indica que esta semana no vaya a ser top. Y es que realmente tenemos, sobre todo tenemos varias cosas, pero sobre todo tenemos una cosa, un sentimiento súper importante, y es informes del IPC. ¿Por qué es importante el IPC? Básicamente porque determina el momento inflacionario de la economía, y en este caso se espera índice de precios del consumo de Estados Unidos y esperamos que muestre un aumento, correcto, un aumento del 8,8%. Actualmente lo tenemos en 8,6%, se esperaba ya un aplanamiento de esa curva. Cuando se esperaba ese aplanamiento, hace no demasiado tiempo, volvió a subir a 8,6%, pues ahora se espera un 8,8% en términos anuales y 1,1% en términos mensuales. Por aquí, pues bueno, tenemos otros IPCs, francés, alemán, español. Bueno, se espera que se mantengan también en máximos históricos o cerca de ellos. Esto lo veremos durante la semana, más concretamente el miércoles, que es cuando tenemos la noticia más importante, que como digo es el IPC de Estados Unidos. Lógicamente, igual que se cierra una temporada, se inicia otra temporada, y ahora empezamos ya con la presentación de resultados de Estados Unidos. Segundo trimestre, empezamos con JP Morgan, ni tan mal, Morgan Stanley, Wells Fargo y Citigroup. Son algunas de las empresas más importantes del mundo y son las que abren esta presentación de resultados. También tendremos ventas minoristas, así como petición de subsidios por desempleo, otros elementos importantes en cuanto a noticias que tendremos. Y hemos visto revuelto este fin de semana, ya que Elon Musk ha dicho que se niega a comprar Twitter, ha enviado una carta, ha hecho un informe público diciendo los motivos por los que se negaba. Os recomiendo que, si os interesa, vayáis y lo busquéis. Entonces, en cuanto a noticias, fijaros porque una parte importante de inversores, ahora veremos qué porcentaje es, considera que Bitcoin va a caer un 50% o más. Aquí tenéis, se ha hecho una encuesta realizada por MLIV Pulse de 950 inversores, donde el 60% creen que Bitcoin caerá pronto a unos 10.000. Y luego el 40% restante opina que aumentará un 50% desde el nivel de precios actual hasta el nivel de 30.000. Claro, el tema es, este porcentaje considera que caerá pronto, por lo cual un 60%, que tampoco es algo escandaloso, considera que pronto Bitcoin va a ir a por esos 10.000. Y luego el 40% dice que va a ir antes a los 30.000. Primero, los 10.000 ya implican un movimiento bajista, pero es que los 30.000 no anulan luego un movimiento bajista. Es una encuesta que yo más bien entiendo que esos 30.000 están intentando marcar una dirección tendencial a corto plazo. Estos 30.000, ¿cuántos realmente opinan que el precio se va a seguir escalonando hacia un nuevo mercado alcista? Pues de este 40% yo creo que ni un 10% opina esa situación, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la gran mayoría, y esto ya sí de una 100%, la gran mayoría de un 100% de inversores, estos 950, opinan que el precio de Bitcoin va a seguir cayendo. Entonces, claro, en esa situación, en ese punto contextual de sentimiento, estamos viendo que cuando todo el mundo opina una cosa, igual lo interesante es hacer otra. Os lo dejo abierto, no como recomendación, ni mucho menos, pero sí que es cierto que como recapacitar, sabemos que, no porque lo digamos, sino porque las estadísticas ya lo marcan, que
más del 90% de inversores, más del 90% de personas que se relacionan de alguna manera con el mercado, pierden dinero. Entonces, si un porcentaje tan elevado considera que va a haber una dirección concreta, ¿por qué no va a ser otra, ¿no? Os lo dejo ahí como reflexión. Y relacionado con esto, fijaros porque ha salido un ETF de Bitcoin para ponerte en corto. Tú compras este ETF y pues automáticamente te pones en corto. Sale en un momento de mercado donde, pues bueno, por desgracia para estas personas, el precio de Bitcoin ya ha caído un 70%, por lo cual no va a tener tanto éxito o tanta rentabilidad en cuanto a ese movimiento de caída, ¿no? Además que Bitcoin es un activo que históricamente lo que hace es subir, por lo cual tampoco es un ETF que ya per se pueda generar demasiada rentabilidad. Finalmente quiero acabar con esto, y es que Estados Unidos insta a Japón a cerrar criptoempresas con vínculos en Rusia, ¿vale? ¿Esto por qué lo hace Estados Unidos con Japón? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, varias cosas, pero la más importante es que Estados Unidos sigue con esa política de debilitar la economía rusa. Y sabemos que Rusia, pues bueno, ahora mismo está en un punto donde las condiciones meteorológicas de frío extremo, etcétera, etcétera, sirven bastante bien o dan bastante juego para esa minería de criptomonedas, ¿vale? Por aquí creo que lo ponía. Bueno, tienen una región de minado en Siberia, y esta es una zona estratégica para las actividades de criptominería por su baja temperatura, que favorece la operación de los mineros y la disponibilidad de energía hidroeléctrica barata, ¿vale? Entonces, Estados Unidos no solo por las criptomonedas, sino porque todo lo que sea hacer daño a Rusia le favorece a ellos, pues bueno, ha instado a Japón a pues cortar y a cerrar este tipo de actividades que tienen compartidas, ¿vale? Entonces, nada, que lo sepáis que ha pasado eso. Japón lo que ha hecho es ponerse en contacto para cortar esa relación, ese vínculo que existía con Rusia en ese minado de criptoactivos. Yendo directamente a Bitcoin, hoy vamos a hablar únicamente de Bitcoin porque considero que hay que seguir haciendo hincapié en este punto. Y el otro día ya comentábamos, no hicimos una predicción de precio, pero sí que es cierto que hicimos un vídeo donde te comentaba el porqué de esto que podía ser una falsa ruptura, este movimiento que pues bueno, finalmente se ha convertido correctamente en falsa ruptura. ¿Falsa ruptura de qué nivel, Alex? Pues bueno, básicamente de esta zona de aquí, de este nivel de los 21.500, el cual representa técnicamente un punto importante que divide la parte esta de acumulación con la resistencia del rango para poder pasar a unos niveles superiores, los cuales también coincidían con el máximo de este punto diario, ¿vale? O sea, era una zona interesante, un punto importante, no solo por la resistencia, sino también porque iba a implicar crear máximos crecientes. Por primera vez en mucho tiempo, Bitcoin iba a estar generando máximos crecientes de este punto y este punto para poder dar paso a un cambio de tendencia. Entonces, entramos en el planteamiento, entramos en la duda. Oye, cuando se confirma que esto puede ser una falsa ruptura, que ya lo comentamos, entramos en la duda de, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque recuerdo que estábamos en un punto similar a este de aquí, voy a repetir, y había la duda de, vale, ¿esto qué es? ¿Esto es una corrección para seguir subiendo o es una falsa ruptura que finalmente se va para abajo? Porque claro, una consolidación por encima de estos niveles pudiera pues significar eso, una consolidación para aguantar estos niveles y pasar a un nivel superior, ¿no? ¿Por qué comenté que esto no era posible? ¿Por qué comenté que esto no era compatible con ese cambio de tendencia? Bueno, muy sencillo, y ahí es donde vamos a entrar directamente a hablar de esa dirección más probable. ¿Cuál es la dirección más probable de los próximos días? Incluso semanas para Bitcoin. Pues bien, la dirección es la de no superar estos niveles de aquí, ¿vale? El nivel de 22.300, 22.500, a mí se me antoja bastante complicado, bastante difícil, por lo cual seguimos literalmente en ese argumento de ver un patrón, en este caso muy similar a este caso de aquí. ¿Y por qué? Pues bueno, cuando estábamos formalizando esa ruptura, primero que se confirmó esa falsa ruptura, pero no solo se ha confirmado una falsa ruptura, sino que el precio ha generado un movimiento en forma de pullback. Tú siempre dices que el mercado se mueve a través de impulsos, pullbacks, ¿por qué esto no podría formar parte de esto de aquí para una nueva continuación? No digo que sea imposible, ¿vale? No digo que no vaya a ser posible que los próximos días veamos un movimiento impulsivo. Al final no depende ni del análisis técnico, sino que depende ya incluso directamente del análisis fundamental, de qué salga este miércoles en el IPC, o sea, depende de muchos factores y nunca hay una probabilidad exacta. Pero sí que es cierto que si tú técnicamente recoges los puntos positivos y los puntos negativos para ver esta continuación, hay más negativos que positivos. ¿Y cuáles son esos negativos? Pues bueno,
Simple y llanamente que el concepto fractalidad, el concepto repetición, el concepto de impulso, pullback, y luego impulso, pullback, y luego impulso, pullback, esto se malinterpreta. ¿En qué sentido? Esto no tiene una definición de una única temporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tú cuando ves un movimiento impulsivo en gráfico diario, un movimiento que tiene una dirección concreta, si tú bajas temporalidades, lo que verás son impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Pero estos impulsos y pullbacks los verás bajando la temporalidad. No los vas a ver en la temporalidad diaria. El gráfico diario de movimiento, cuando tiene una dirección clara, es decir, esto no es una dirección clara, pero esto es una dirección clara, 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 y así sucesivamente. Tú, cuando hay una dirección clara, y no lo digo solo en bull run, también lo digo en movimientos correctivos dentro de ese bull run, en diferentes movimientos hacia un lado, hacia otro, que hay muchos puntos de corrección, muchos puntos. El pullback no tiene que ser un movimiento desacelerado, es un movimiento directo, ¡pam! Cuando se hace un pullback, lo que pasa es que este pullback puede formar parte de una tendencia mayor, ¿vale? Entonces, cuando hay un movimiento direccionalmente claro, hacia arriba, hacia abajo, en pullback, en bull run, en lo que sea, no lo vas a ver de este tipo. Pam, 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 pam. No lo verás así. Así lo verás si el pullback o el movimiento es diario y tú te pones en temporalidad diaria. Pero si tú estás esperando un pullback diario, ¿qué es lo que estamos esperando aquí? Un pullback. No vas a ver un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. No, porque esto es un movimiento desacelerado. Y si bien el mercado hay un patrón concretamente que se llama patrón de canal, que lo hemos visto, por ejemplo, en Solana. Fijaros, ponemos Solana un momento, venimos aquí, fijaros qué es lo que hacía Solana en este punto de aquí. Hizo una especie de patrón de canal, un patrón de canal que llegaba a este punto desacelerado, ¿vale? Pero esto es una desaceleración llegando a una zona de soporte. Ya hablamos de que había la probabilidad de que si se gestaba aquí un arranque pudiera dar un movimiento impulsivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es un tipo de patrón concreto, pero estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando que en gráfico diario esperamos un pullback, esperamos un movimiento direccional, por lo cual este movimiento direccional no puede tener impulsos y pullbacks, porque ya estás yendo a un pullback, ¿vale? No es que no pueda, sino que no es probable que lo tenga, ¿vale? No me malinterpretéis, no es probable que lo tenga, hablando de probabilidades. Lógicamente, si tú haces así y te vas al gráfico de 4 horas, pues sí que lo verás, o de 1 hora, o de 15 minutos, lógicamente. Entonces, esta desaceleración, este movimiento, comentamos que de darse exactamente de esta manera, las probabilidades iban a decantarse ya de manera mucho más clara hacia un patrón de este estilo. Ya no por similitud de justamente cuando el precio se levanta, luego cae, luego tal, luego cual, que es similar a lo que estamos viendo, sino por naturaleza. Y la naturaleza de llegar a la parte de arriba, frenar e incluso iniciar un movimiento hacia abajo, como pasó ayer. Recordar que ayer la vela de domingo, la vela de un domingo cualquiera, fue de una caída de casi un 4%. Precedida por 2 velas de desaceleración, aquí las tenéis, por lo cual, además coincidentes con una zona de resistencia, si tú llegas a una zona de resistencia, desaceleras 2 días y al siguiente inicias un movimiento bajista, ¿hacia dónde está la probabilidad? Si vemos este patrón 2 millones de veces, ¿qué es lo más probable que pase dentro de esas 2 millones de veces? Pues que el precio se vaya para abajo. Sencillísimo. ¿Que habrá veces en los que se irá para arriba? Sí, perfecto. Pero no va a ser el caso en la mayoría de veces. Entonces, comentamos sí a la corrección en 4 horas, sí al pullback, sí a la consolidación. Incluso dije sí a que el precio se meta por debajo de esta diagonal, de esta línea horizontal de resistencia. Sí. ¿Por qué? Pues porque hemos roto un nivel y esto puede tratarse de una especie de canal, una especie de corrección, una bandera, llámalo como quieras, que se introduzca por debajo de esta resistencia previo a una continuación alcista. Sí a eso, pero no a alargar en tiempo este movimiento correctivo. ¿Por qué? Pues porque si no entraremos justamente en el escenario en el que hemos entrado y las probabilidades van a decantarse hacia una dirección. No estoy indicando, no estoy determinando que ya no vayamos a poder ver un movimiento impulsivo, que incluso no se puedan llegar hasta superar estos niveles de aquí, en otra falsa ruptura, en lo que sea. No digo que el precio directamente se vaya a la zona inferior, mucho menos que rompamos mínimos. Solo aviso de que
si ya justamente durante esta falsa ruptura estábamos hablando de este movimiento, ahora que han pasado 5 días desde que lo comentamos, pues las probabilidades son aún mayores de una especie de rango, una especie de acumulación en este punto de aquí, pues lamentablemente previa a una continuación que ya he explicado en centenares de ocasiones que no tiene que llegar a los 10.000, no hablo de 5.000, no hablo de 3.000, no hablo de 11.000, no. Una continuación puede ser otro movimiento bajista, previa a una continuación alcista, previa a lo que sea, ¿vale? Estamos ya hablando de más, estamos anticipándonos a demasiado. Yo solo estoy focalizando la atención en estos próximos días en intentar que entendáis la justificación de todo este proceso de los últimos días. ¿Por qué hemos hablado de falsa ruptura? ¿Por qué ya habíamos sentado las bases de una corrección en 4 horas? ¿Por qué habíamos denegado justamente el patrón que ha pasado? ¿Y por qué justamente este patrón que ha pasado implica una corrección, una consolidación mayor? ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!